Muy buenas, soy Tanner, espero que estéis bien. Hoy vamos a continuar viendo el resumen del libro Los Evangelios Evolutivos y el capítulo se va a llamar el nombre Emmanuel. Si realmente Jesús es como se dice Emmanuel, que ya se anunció en el Antiguo Testamento. Recordemos que estamos analizando las razones de por qué el cristianismo considera a Jesús como Dios o el Hijo de Dios. Hemos visto en las anteriores grabaciones, hemos visto esto. Y hoy vamos a ver la razón, como habíamos enumerado estos. La última era Jesús es el Dios quien en la Tanaj se predijo que iba a nacer. O sea, según el libro de Isaías, ahora vamos a ver el capítulo y el versículo. Precisamente, mucho antes del nacimiento de Jesús, el Antiguo Testamento ya anunció el nacimiento de un ser que iba a nacer de una virgen y que iba a llamarse Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, o Dios con nosotros. Entonces ya ha nacido, Dios ya ha nacido, pues ya está con nosotros, entonces Jesús es Dios. Vamos a analizar estos versos. Muy bien. Esta información únicamente nos llega a través del Evangelio de Mateo, que ya hemos visto en las grabaciones anteriores, que Mateo altera los textos de Marcos e introduce nuevos conceptos para ir poco a poco, o mucho a mucho, ir divinizando al ser que predicaba el mensaje del judaísmo, que adoraba a Jehová, en convertirlo en el propio Jehová. Y ya hemos visto en las grabaciones anteriores. Pues precisamente este nombre, Emmanuel, este vínculo, esta vinculación de Jesús con Emmanuel, se lleva a cabo única y exclusivamente en las manos del escritor del Evangelio de Mateo. Precisamente en el capítulo 1, versículo 23, dice: la Virgen quedará encinta. Utiliza la palabra parcenos. La Virgen, parcenos, quedará encinta, embarazada, y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Mateo está refiriéndose a Isaías 7:14, dijo que ya se dijo en el Antiguo Testamento que iban a nacer de parcenos, de la Virgen, un hijo iba a nacer y que a su nombre le iban a dar Emmanuel. Muy bien, entonces, ¿qué dice Isaías 7:14? Lo vayamos a leer. Por tanto, el Señor os dará una señal. He aquí, la joven dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. Entonces, pues ya está, ¿verdad? Según Isaías 7:14, Dios está diciendo que Dios dará una señal. Entonces, la joven dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. Si nosotros nos vamos al texto original del Antiguo Testamento en hebreo, vamos a encontrar que la joven, cuando dice la joven, no la virgen, como Mateo lo había descrito, parcenos, en griego es una joven que nunca ha tenido sexo, parcenos, o sea, virgen, en nuestra terminología. Sin embargo, el texto del Antiguo Testamento, Isaías, no dice virgen, sino que utiliza la palabra alma. Alma. Vamos a ver qué significa alma, según Proverbios 30:19. Nosotros, para saber el significado de una palabra bíblica, recurrimos directamente a la Biblia.
también utilizamos el diccionario y también utilizamos la Biblia, que nos sirve para el diccionario, pero porque dependiendo del contexto, llegamos a la conclusión de que una determinada palabra tiene un significado. Proverbios 30:19 es donde esta palabra, alma, la palabra que Mateo tradujo como virgen, aparece 30:19. Dice, 18, 19, 20, perdón. 30, 18, 19, 20. Dice, 3 cosas me son ocultas. De 3 cosas yo no puedo saber. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. No puedo hallar que si realmente el águila ha volado, porque cuando vuela no puedo hallar el rastro, no hay rastro. El rastro de la culebra sobre la peña, sobre la roca, cuando las serpientes van sobre las rocas, no puedes saber si ha pasado una serpiente o no, pero si van sobre la tierra, pues ya puedes ver. Y el rastro de la nave en medio del mar, cuando se van, pues ahí desaparecen. No puedes hallar de que si por aquí ha pasado un barco o no, una nave. 3 cosas, dice, 3 cosas. Y la cuarta igual. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es el cuarto rastro que no se puede saber? El proceder de la mujer adúltera, el fornicar de la mujer adúltera, y utiliza la palabra alma. La mujer adúltera, quien ha fornicado, una alma que ha fornicado, no lo puede saber. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. No lo puedes saber. Alma. Sin embargo, si fuera virgen ya lo puedes saber. Pero alma no lo puedes saber. Precisamente la palabra alma en Proverbios 19, 18, 19, 20 significa totalmente lo opuesto. Una adúltera, cuando fornica, no se puede hallar que si ha fornicado o no ha fornicado. No es el caso de la virgen. Sin embargo, tenemos la palabra virgen en hebreo, que es betula, y aparece en el propio Antiguo Testamento. Un ejemplo, Deuteronomio 22, 16, 18. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a ese hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye a la mujer faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen, Betullah, a tu hija. No he hallado Betullah, virgen, a tu hija. Por lo tanto, Mateo, cuando hace referencia de que va a nacer Emanuel de un alma, lo traduce alma como virgen. Sin embargo, es una gran equivocación porque no lo es. Totalmente al contrario. Según la madre de Jesús, era virgen, no alma, que había ya fornicado, que no se puede saber lo que ha hecho. Sin embargo, a las vírgenes sí se puede saber. ¿Ven cómo Mateo altera los textos para ofrecer un Dios que no es Dios, un humano, que vivió como un humano y reflejó en su vida los atributos de Dios? Cualquier persona entregada completamente a Dios puede reflejar a Dios. Cuando una persona ayuda al pobre, su mano se convierte en la mano de Dios. No hay ningún problema en definir metafóricamente el reflejo de Dios en una persona. Pero de ahí, convertirla a una persona en el propio Dios, alterando los textos, es lo que he dicho, alteración, modificación, divinización, deificación
de un ser que no lo es. Una metamorfosis posterior de un ser que nunca dijo que él era el mismo Dios. Nunca. Sin embargo, Mateo hace de Jesús un Dios. Y esto es constante en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, la señal de Isaías 7:14 no está hablando de Jesús. Ahora bien, todavía hemos visto la incoherencia lingüística de Mateo y ahora vamos a ver el contexto, la incoherencia contextual del tema. Vamos a ver de qué está hablando Isaías capítulo 7, de qué está hablando. Vamos a verlo. Voy a leer rápidamente, muy brevemente, lo que he explicado en mi libro Los Evangelios Evolutivos. Parte. Si el lector toma su Antiguo Testamento y empieza a leer el capítulo desde el principio, el capítulo 7, desde el principio, observará que se trata de la historia del rey Ahaz, que gobernó Judá aproximadamente entre los años 734 y 715 antes de Cristo. O sea, 8 siglos antes. Isaías y el gobierno de Ahaz. El lector mismo entenderá claramente del texto que durante el gobierno de Ahaz, los enemigos del estado de Judá, que era Siria y Efraín, se juntaron y esto causó un impacto de temor tremendo en el rey judío y a todos sus paisanos. 2 estados se van a unir para atacar a Judá. Esto le causó un miedo en el rey Ahaz y sus paisanos. Dice el Antiguo Testamento, su corazón se conmovió y también el de su pueblo, como los árboles del bosque se conmovieran con el viento. Por motivo de este miedo, Jehová ordena al profeta Isaías que fuera a hablar con el rey de Judá para que se calmara y se tranquilizara. Tras comunicarle otras revelaciones, el Dios de los judíos, Jehová, promete que lo que el rey teme no tendrá lugar y que dentro de 65 años Siria perderá su poder político por las sucesiones reales y que por otra parte Efraín será quebrantado de modo que no será más un pueblo. Tras este mensaje, en el verso 10, Dios ordena a Ahaz para que le pidiera una señal para demostrarle que toda la promesa del triunfo de Judá es verídica. O sea, Judá dice, vete a Isaías, vete a hablar con él, cálmale, que ni Siria le va a hacer mal, ni Efraín se va a hacer mal. Entonces, Dios dice a Ahaz, para que creas en lo que te estoy diciendo, dame una señal que te lo voy a probar. Te lo voy a demostrar que realmente no lo es, como un milagro. Muéstrame un milagro. Entonces, Ahaz responde que no, porque no quiere tentar a Dios y que confía en su promesa. Todas estas cosas que estoy diciendo, ustedes tomen su Antiguo Testamento, vayan a Isaías capítulo 7 y lo lean desde el principio hasta el versículo 14. Estoy haciendo un resumen. Entonces, Ahaz dice que no quiere tentar contra Dios. Si él lo ha dicho, lo cree. Al ver a Ahaz satisfecho con la promesa de Dios, entonces Isaías vuelve al pueblo, porque la gente todavía tiene miedo. Ahaz dice que vale, ya lo cree, pero el pueblo también tenían miedo, que también temblaban de miedo, dice, y les dice para que crean y se tranquilicen como su rey Ahaz. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la joven Alma dará a luz un hijo al que llamará Emmanuel. Dios está con nosotros, no os preocupéis. Comerá leche cuajada y miel cuando sepa rechazar el mal y el
y escoger el bien. Ahora se ve claramente que el hecho histórico que pasó alrededor del octavo siglo antes del nacimiento de Jesús no tenía nada que ver con el nazareno. O sea, está diciendo, la joven parirá y pondrá como señal para vosotros, la joven que conocéis, no una virgen que vendrá. La joven, con el artículo, la joven, cuando es artículo, se sabe que quién es. 8 siglos antes, ¿quién iba a pensar que va a venir una persona? La joven parirá un hijo y pondrá de nombre Emanuel. Cuando nazca ese niño y ponga Emanuel, vosotros vais a decir, pues sí, Dios ya lo predijo, que Dios está con nosotros. Ha puesto la joven, esa joven que conocemos, ha puesto a su hijo el nombre Emanuel. Está completamente fuera de contexto, completamente, no tiene nada que ver con Jesús. A nadie durante esos 7 siglos le importaría que un día llegara una virgen y tuviera un hijo y que le pusiera de nombre Emanuel. Aquellas personas estaban preocupadas de su época y necesitaban una señal para que demostrara que Jehová les iba a salvar de la situación en la que se encontraban. Volvamos al punto anterior del rey Ahaz y la promesa de Dios. El nombre Emanuel significa Dios está con nosotros. Como hemos mencionado en el párrafo anterior de manera evidente, el pueblo judío necesitaba una señal de que el pueblo sirio y Efraín no conquistarían las tierras de Judá, así que no iban a ser asesinados, porque cuando un pueblo conquista a otro pueblo, antiguamente a espada mataban a todas las personas, a todas las generaciones. En ese instante Isaías profetiza el nacimiento de un bebé, de una joven que ellos conocen, y el nombre que ésta le daría a su criatura, Emanuel. Con esto quiso decir, no os preocupéis, Dios está con nosotros, saldremos victoriosos, todos los enemigos serán vencidos. Muy bien. Si la formulación, si la formulación continuara, una joven parirá algún día, entonces se podría sospechar, oye, esta joven que dice, Alma, tenía que ser una betula parirá un hijo, entonces se podría sospechar de que se está hablando de Jesús y su madre, la Virgen María. Una betula, no una alma, una. Ni es betula, ni es una. Es alma y es la. O sea, precisamente una persona que ellos mismos se conocían. Entonces, es completamente fuera de contexto el vínculo que Mateo realiza para decir a Jesús que es Dios, utilizando un texto del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver, completamente fuera de contexto. Y eso totalmente demuestra claramente que Mateo trató de forzar la divinidad de Jesús para llamarle Dios, y como lo ha hecho en otras explicaciones que ya he dado en los vídeos y más detalladamente en el libro. Muy bien. ¿Cómo se llamaba Jesús? Ahora bien, la única persona que dice que Jesús se llamaba Emanuel es Mateo. Vamos a decir, ¿cómo se llama Jesús? ¿De dónde viene el nombre Emanuel? Mateo 1:21, supuestamente iba a llamar Emanuel. Y parirá un hijo, dice Mateo, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, o sea, Isaías, y aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo. Muchas veces los traductores, la gente misionera, no pone ni siquiera la Virgen. Antiguamente esto, una Virgen parirá. Luego, el rechazo de las personas del campo académico ha forzado que pusieran ahí la Virgen.
Entonces, una virgen no es. Concebirá y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no lo conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. ¿No se iba a llamar Emmanuel? ¿No iba a poner a su hijo Emmanuel? Puso su nombre Jesús. Llamará a su hijo Emmanuel. No ha llamado a su hijo en Emmanuel. El nombre Emmanuel no aparece en toda la Biblia, excepto Isaías 7:14 y esto, Mateo 1:23. Ningún evangelista posterior de Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ha llamado a Jesús con el nombre Emmanuel, porque han visto la incoherencia. El nombre Emmanuel, la atribución del nombre Emmanuel es mucho posterior. Ahora nosotros damos a nuestros hijos como nombre Emmanuel. Pero no tiene absolutamente nada que ver. No puso a su nombre Emmanuel. Es una invención. Completamente es una nueva invención de Mateo para hacer de Jesús un Dios. El Dios de Jehová. Nada más por hoy. Espero que haya podido explicar el tema con claridad. Para más detalles podéis descargar mi libro de manera gratuita en scribd.com y también podéis obtener una versión impresa en Amazon. Si tenéis alguna pregunta, podéis contactar conmigo a través de Facebook y en mi canal de YouTube. Así que hasta la próxima vez, que os vaya bien y hasta pronto.